En este capítulo les voy a hablar de ciertos aspectos del trastorno límite de la personalidad que podrían estar asociados con psicópatas y sociópatas y para ver la posibilidad, si puede ser posible que una persona con TLP sea un asesino. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del trastorno límite de la personalidad. Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, comencemos chicos. Miren, estuve haciendo varias investigaciones, estuve leyendo muchos artículos, pero para entender la psicopatía y la sociopatía les voy a dar los conceptos de cada uno, se los voy a explicar qué rasgos tiene cada uno para poder entender cómo se podría asociar a el trastorno límite de la personalidad. Como ya les he dicho en capítulos anteriores, pues un trastorno límite de la personalidad se caracteriza por tener diferentes aspectos como el ser antisocial, el no tener suficiente empatía, el no poder equilibrar las emociones. Y ahora, un psicópata carece desde nacimiento de la empatía. Tiene una imposibilidad de acceder al dolor ajeno o inclusive también a la felicidad. Y al contrario, los sociópatas, estos pueden ser empáticos, pero solo lo van a demostrarlo con las personas que ellos escojan y que sean muy cercanas a ellos. Son muy impulsivas y tienen una conducta que no va de acuerdo a las normas de la sociedad. Y estos se originan principalmente por una crianza negligente y por traumas que sufrieron durante la niñez y la adolescencia. Y esto se pueden establecer relaciones con personas determinadas que ellos preseleccionaron y ya pasaron su lineamiento de que ellos mismos establecen para que puedan tener una relación con ellos. Los sociópatas y los psicópatas tienen muchas cosas en común, como la falta de remordimiento. Son ambas inclinadas hacia algún tipo de violencia, ya sea con ellos mismos o con otras personas o inclusive con los animales. Además que son unas personas muy manipuladoras y tienen una falta de capacidad enorme para asumir responsabilidad. Y la psicopatía se ha relacionado con el diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial, que es TPA por sus siglas. Y según investigaciones, solo se relacionan en ciertos aspectos con el TPA. Entonces encontraron que la psicopatía se relaciona aún más con el TLP por los déficits afectivos interpersonales que se encuentran en la misma línea de la psicopatía y el TLP. Y claro, también porque ambos tienen que ver o se desarrollan más por cuestiones en el ADN, aunque van apoyados también por traumas de la infancia y crianza no saludable. Pero aunque existen diferencias claves en el TLP y la psicopatía, tienen muchas características que son clínicas. Aquí no les estoy diciendo que un TLP va a ser un psicópata, solamente que comparten ciertas características clínicas ambos trastornos. El, el tener un trastorno límite de la personalidad no significa que vas a tener una psicopatía y no significa que vas a tener una enfermedad mental. Aunque no hay una distinción formal, una distinción escrita en sí de si que es una enfermedad mental o un trastorno de personalidad, porque cada uno de ellos se diferencia por cierto
ciertos puntos, por ciertas características que están más arraigadas en uno que en otro. Entonces, después de todo esto que leí, me llegó la pregunta, ¿un- ¿una persona con TLP es un asesino serial? Y a pesar de que una persona con TLP puede dañarse a sí misma, a las personas que le rodean, sea dependiendo del trabajo, en la escuela, en un ámbito social o en las relaciones íntimas, no por eso tiene que ser una persona a la que le tengan miedo. Porque aunque compartes características genéticas o clínicas con una psicopatía, no significa que vas a hacer todo igual, porque depende de la forma en la que creciste, en la forma que te criaron y de la forma en el ambiente en el que creciste. Y entonces recordé un capítulo de una serie que veía hace tiempo donde atrapan asesinos seriales y resulta que un hombre que estaba matando mujeres que se parecían a su madre, creo, si no mal no recuerdo, tenía trastorno límite de la personalidad. Pero en esta serie, aunque es ficticia y no tiene nada que ver con la realidad, según como dicen ahí en la serie, me pregunté, ¿qué asesinos seriales de los que sí se conoce, de los que sí son reales, tienen TLP? Y entonces encontré que Jeffrey Dahmer, este que traen ahorita mucho con las series o que traían hace poco, fue diagnosticado con TLP. Pero no solo lo diagnosticaron con este trastorno, sino que también tenía trastorno esquizotípico de la personalidad, más una, una infancia con padres ausentes, entre otras cosas. La verdad no me metí mucho en investigar la historia de Jeffrey Dahmer y todos los trastornos que podría o no podría haber tenido. Solo quería saber si había asesinos seriales con nuestro trastorno y encontré que también Ed Kemper lo tiene, pero también él tenía depresión y la forma en la que creció, en que se desarrolló, creció con un odio intenso, un odio enorme hacia su madre fue lo que lo motivó a cometer todos esos asesinatos. Y es por esto que me atrevo a decir que no solo por tener un trastorno mental, una persona se va a convertir, perdón, en asesino y no tiene la inclinación a hacerlo. Claro, yo sé que después les voy a hablar más de este tema, pero yo sé que hay ciertas psicopatías que que ya genéticamente te inclinan más a ser un asesino por el hecho de la falta de remordimiento y todo lo que ya les hablé. Pero esto, aunque es muy parecido a un trastorno límite, no son iguales, ¿ok? Claro, claro que, ¿cómo se los explico? No nos exenta a, a tener la capacidad de asesinar, pero no es porque tengamos este trastorno, es porque somos seres humanos y todas las personas pueden hacerlo y está mal, pero de eso no vamos a hablar, ¿ok? Lo que yo quería dejar claro en este capítulo es de que no somos personas a las que se les tenga que tener miedo por tener TLP. Se nos tiene que tener mucha paciencia
pero también nosotros tenemos que tenerla, tenemos que buscar ayuda. Y recuerden, como siempre les digo, yo no soy una profesional, no tengo ningún tipo de credencial que el que me haga decidir qué es la mejor acción para ustedes que tomen. Solo soy una persona que vive con este trastorno y trata de ser mejor cada día, pero creo que sí es importante buscar la ayuda necesaria, independientemente del tipo de trastorno mental que tengas o de la enfermedad mental que tengas, si tienes una psicopatía, si tienes esquizofrenia, si tienes bipolaridad, hay tantas cosas que pueden afectar a nuestro cerebro porque aunque somos la cadena de la punta, perdón, de la cadena alimenticia, somos personas frágiles porque cosas microscópicas nos pueden atacar y nos pueden afectar no solo físico, sino mentalmente. Entonces, hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque para que seas una mejor persona, para que puedas disfrutar de tu vida, para que puedas estar contento con todo lo que tienes o lo que no tienes también, para que no te lleve todas tus malas experiencias, todo con lo malo que tuviste a tu alrededor cuando creciste, todo lo que tuviste que pasar, no te lleven a cometer un error de matar a una persona por la razón que sea, porque es lo que no queremos, porque no porque tengas una enfermedad o un trastorno mental significa que eres una mala persona. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de ser buenos y malos, solo es cuestión de que tú decidas qué es lo que quieres ser. Con esta me despido, chicos. Espero verlos en el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando acerca de diferentes tipos de trastornos mentales y psicopatías que nos pueden afectar a nosotros o a los que nos rodean. Tengan un excelente día.